Muchas gracias, Cristian Chantal y Cristian Pino. El caso más importante es, como lo mencionaba Chantal, qué es lo que ha ocurrido con la primera semana de la administración del presidente Donald Trump. Para tal efecto, hemos invitado a la académica Paz Millet del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile para ayudarnos a entender las claves de esta semana del presidente Donald Trump. Paz, un gusto tenerte acá en El Mundo hoy. Muchas gracias, igualmente. ¿Sorprendida con las 200 órdenes ejecutivas del presidente Trump? No, la verdad es que no. Se sabía, yo creo que él teniendo mayoría en el Congreso iba a tratar rápidamente, de desmantelar lo que había hecho Biden y hacer cambios sustantivos en ciertas líneas que éste había planteado, ¿no? Además que tratando de responder, por un lado, su electorado y también tratando de actuar en contra de lo que él definía como sus enemigos, ¿no? Y define como sus enemigos. Entonces, gran parte de las 200 órdenes van en esa línea. Paz, ¿qué diferencias hay entre la segunda administración del presidente Trump y la primera? Yo creo que hay un escenario diametralmente distinto, lo que ha demostrado esta primera semana, ¿no? Primero, el tema de que tiene mayoría, como yo decía, en el Congreso, que tiene una base de apoyo ahí muy importante, que va a querer capitalizar de cara a las elecciones de mitad de periodo. Y por otro lado hay un factor sustantivo que yo creo que después de no ganar la reelección, él ha querido asumir una lógica de dejar un legado, porque ve que ya no puede ser renovado su mandato y quiere ver de cara a la continuación de sus propuestas cómo puede construir una base hacia 4 años más. Uno hace una primera observación, Paz, y da la siguiente idea, que el presidente aislacionista del primer mandato de Donald Trump está dando paso a un presidente intervencionista en esta segunda administración. ¿Es así? Tiene dos características, ¿no? Uno, un presidente proteccionista, ¿no? Pero también alguien proyectado con una perspectiva geopolítica hacia el exterior. Y se ha hablado mucho, por ejemplo, de la geopolítica de los accesos. Él ha evidenciado que China, ¿no es cierto?, ha ganado posiciones muy importantes, que hay una lucha cada vez más fuerte por recursos y desde esa perspectiva, ¿no?, es que se ve toda la proyección que ha planteado, por ejemplo, el Golfo de América, Groenlandia y Panamá. Ahí va hacia una lógica de construir y ganar espacios en torno a una narrativa. Él está fundamentando ciertas narrativas, ¿no? En su primer mandato habló mucho del Indo-Pacífico y hoy está reconstruyendo una narrativa más amplia. Si uno revisa Google Maps el día de hoy, ya aparece el Golfo de América y no el Golfo de México. Bien, uno sabe que no hay un organismo que regule los nombramientos a las distintas áreas geográficas, marítimas o espaciales del mundo, pero bueno, es un primer golpe ya en la geografía también. Es un golpe de efecto muy importante, sobre todo en un escenario que en México hay una presidenta que lleva poco tiempo de mandato, que si uno ve en su discurso ha tenido que decir, bueno, no hay mucho más novedoso, ¿no? Es más relacionado con la primera etapa de Trump, pero vemos que ahora Trump va mucho más allá de su primer mandato cuando pidió renegociar el NAFTA y tenemos una conclusión, un TEMEC que fue bastante más afectadora a los intereses mexicanos y que hoy con su narrativa está tratando de llegar mucho más allá, con la idea de subir aranceles a México, ver si apoyan en la política migratoria y también definiendo, ¿no?, a los narcotraficantes como terroristas, lo que implica que México, como todos los países, ¿no es cierto?, a nivel internacional tendrían que asumir una serie de compromisos mucho mayores. Estamos conversando en El Mundo hoy con la destacada académica Paz Millet del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. A propósito, la migración se ha convertido en la línea medular del programa de paz del gobierno de Trump. Paz, te invito a que veamos la siguiente nota que nos permite ver estas primeras semanas de administración Trump en temas de migración.
1.242 personas detenidas este fin de semana. Son los arrestos masivos en la ofensiva contra la migración en todo Estados Unidos. En su primera semana al poder, Donald Trump autorizó al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, o ICE por sus siglas en inglés, y a otras agencias federales a allanar hogares, iglesias, hospitales y escuelas de comunidades extranjeras para cumplir con su promesa de campaña. Chicago, Illinois, we want to arrest public safety threats. El presidente Trump ordenó que las detenciones aumenten a entre 1.200 y 1.500 al día, pero mientras se concentra en lo que él llama barrer el crimen del país. Su otro foco está puesto en frenar el ingreso fronterizo. ¡Oh, Dios mío! Todas las citas se han cancelado. Ese fue el último mensaje que recibieron los usuarios de la aplicación CBP One, un programa implementado por la administración de Joe Biden que le permitía a miles de migrantes agendar citas con las autoridades migratorias en la frontera y solicitar asilo en el país. Only people are getting attacked. Incluso la cantante y actriz Selena Gómez, de ascendencia mexicana, publicó este mensaje en sus redes sociales, empatizando con las cientos de personas que han sido arrestadas y deportadas. La suspensión del sistema de refugios, la movilización de tropas en medio de un estado de emergencia en la frontera con México, la eliminación del derecho de nacionalidad por nacimiento y el desbloqueo de fondos públicos para retomar la construcción del muro fronterizo son solo algunas de las órdenes ejecutivas firmadas por Donald Trump. Las acciones de Trump contra los migrantes pueden entenderse como parte de una estrategia política, la construcción de una narrativa de seguridad que se enmarca a la migración como una amenaza para justificar medidas extremas. Medidas que le han costado a Trump sus primeros roces diplomáticos. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, prohibió el ingreso de 2 aviones militares estadounidenses que llevaban a deportados colombianos, alegando que no debían ser tratados como delincuentes. La confrontación de Trump y Petro muestra la cara más dura de la doctrina Trump, donde es capaz de amenazar a Colombia con aumentar las tarifas de importación para presionarla a aceptar su plan sobre deportaciones migratorias. Algo similar ocurrió en Brasil, donde el presidente Luis Inácio Lula da Silva presentó una queja por las condiciones del vuelo de las personas brasileñas expulsadas de Estados Unidos. Nos tratan como a perros, estábamos atados con esposas en las muñecas, cinturas y piernas. No había agua en el avión, pedimos ir al baño y no nos dejaron. Colombia dio por superado el impasse con el gobierno de Donald Trump y envió sus propios aviones para realizar la repatriación de sus connacionales. Mientras, la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños convocó a sus más de 30 países a reunión de urgencia para hacer frente a la ofensiva migratoria de Donald Trump, que recién inicia su segunda semana al poder. Podríamos decir el efecto Trump, como hemos visto en esta lámina paz, y vamos a analizar las primeras medidas que están contenidas en esta cerca de 200 órdenes ejecutivas que vamos a mostrar a continuación. En el tema de migraciones, que ya hemos hablado, ahí es diciendo y haciendo. ¿Te ha llamado la atención la rapidez, las detenciones? Hay 3.500 detenciones que se han producido en estos últimos días producto de estas acciones ejecutivas. No, lo que me ha llamado la atención son 2 cosas. Uno, que ha pedido incrementar las detenciones, ¿no es cierto?, de manera sustantiva, y no entiendo cómo eso se puede realizar si no hay una coordinación adecuada entre Estados Unidos y los países de la región, porque está deportando, ¿no es cierto?, a eso se va a sumar el fenómeno migratorio desde Venezuela y cómo los países de la región van a poder recepcionar, más allá de que sean sus nacionales, ¿no? Tiene que resolver de manera humanitaria a una crisis en circunstancia de que en la reciente reunión que se hizo acá de Cartagena más 40 se dijo que había que tener una apertura integral a la crisis migratoria. ¿Cómo se puede aumentar, ¿no es cierto?, las detenciones, las deportaciones, si no hay una adecuada coordinación con los países receptores? ¿Y qué va a pasar, ¿no es cierto? En el caso de Petro se presionó, Petro ahora manda sus propios aviones, ¿cuánto va a poder sostener eso? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con nacionales de Venezuela? Si no los quieren recepcionar, ¿se está viendo de que otros países los reciban? O sea, empezar a presionar a otros países. ¿Podríamos decir que la crisis humanitaria y la crisis migratoria se acentuaría? Por supuesto, nosotros tenemos en este momento en la región casi 6 millones, ¿no es cierto?, 6 millones de venezolanos han salido, se calcula que más del 60% está en la región.
¿qué pasa con este flujo tan intenso? Llevamos solo una semana de Trump y ya se ha deportado muchísima gente. ¿Cómo se resuelve? ¿Se reacomodarán ellos en la región? Me imagino, ¿no? O sea, la verdad es que va a haber un deseo de volver a salir, porque hay gente que va a retornar a sus países, pero ¿en qué condiciones, no? Las segundas medidas que ha tomado tienen que ver con los indultos a quienes se tomaron el Capitolio y ahí no ha habido quejas. O sea, bien indultados están, pareciera ser que eso pasó. Pasó. Medidas climáticas y energéticas, está buscando lo que es el asegurarse el abastecimiento energético de todas maneras, ¿no? Más fracking, más exploración de pozos petroleros, o sea, hay mucho acento en estas medidas. En la autonomía energética, en focalizar, ¿no es cierto?, e incrementar la autonomía energética en circunstancias de que, por un lado, se ve que, por ejemplo, Europa era altamente dependiente de Ucrania, tuvo que diversificarse. Las grandes potencias están saliendo hacia la diversificación y por otro lado tiene lo que ha pasado en la reciente COP, donde ha habido una presión de los países en desarrollo por decir, bueno, los principales emisores, los países más desarrollados tienen que costear más esto del calentamiento global. Medidas económicas, por supuesto, y a mí lo que me ha llamado la atención es la reducción de personal federal, corta por acá, corta por allá, es decir, está con unas tijeras en su mano podando la línea burocrática federal. Bueno, eso es lo que también hizo en su primer mandato, pero de una manera menos drástica, ¿no? Y también está muy relacionado con el castigo a ciertas líneas de trabajo que estuvieron en contra de su investigación. La Fiscalía General la está desmantelando. Exactamente. Se siente perseguido por ellos. De alguna manera, cuando nosotros veíamos que Biden había indultado a su familia, decíamos, bueno, ¿por qué lo hace en este momento, no? Ahí está la cosa. Y hay señales bastante claras. Que se retire de la OCDE, de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización del Cambio Climático, ¿qué efecto tiene globalmente? O sea, eso tiene continuidad con lo que ya hizo en su primera gestión y todas las críticas que ha hecho al multilateralismo, eso no es mayor novedad, ¿no? Y sí indica que va a optar por un unilateralismo mayor y puede generar problemas porque no hay que olvidar que Estados Unidos es uno de los principales donantes de esa institucionalidad. Lo vamos a sentir por los burócratas que trabajan ahí en estas organizaciones. Carteles de la droga que se van a pasar a denominar organizaciones terroristas. ¿Será una palanca efectiva para combatir el tráfico de drogas? Yo creo que no, porque hay una estructura ya creada que además que cala hondo en todo lo que es el aparato burocrático de los países productores, de los países por donde transita la droga. Y aquí hay un tema, ¿no? Porque cuando los denomina como terroristas implica un compromiso mayor de los países, pero también, por ejemplo, que los bancos van a tener que adoptar normativas más exigentes en ciertas líneas. Entonces, puede generar cambios bastante profundos esto que se denomine como terrorista. Aranceles, 25% a México, 25% a Canadá, 25% le anunció a Colombia y el día domingo volaban los empresarios colombianos para intentar de contener el anuncio de los aranceles. ¿La está utilizando como un arma de negociación o como un arma práctica? Como un arma de presión, como un arma como un arma, ¿no es cierto?, para después llegar a una negociación. Porque llama la atención que, por ejemplo, la principal noticia que esperábamos en aranceles era China. Y no está la noticia en la primera semana. Era el 60% la amenaza. Exactamente, no está la noticia en la primera semana. No hay guerra comercial aún. Claro, parece. Y conversó con Xi Jinping antes de asumir el cargo, ¿no es cierto? Una sorpresa porque en el primer mandato había conversado con él 2 semanas después. No hay señales hacia China, lo que primero esperábamos. Y sí llama la atención los aranceles de 25% contra Canadá y contra México, ¿no es cierto?, en circunstancias que prontamente se tiene que entrar a una negociación y evaluación del TEMEC. Entonces, lo que está haciendo a partir de esos aranceles es sentar la base para una negociación en los próximos meses. Vamos a la siguiente gráfica. Estamos con la académica Paz Milet. Estamos analizando la semana de la administración Donald Trump. Si uno revisa las deportaciones del año pasado, en la época de Biden, México es el país con más deportados y le siguen 3 países centroamericanos, que es Guatemala, Honduras y El Salvador. O sea, la crisis que tiene Centroamérica es brutal, luego Colombia y después Venezuela. Ahí están las cifras. O sea, el gran damnificado va a ser Centroamérica si se detiene el flujo migratorio. Es que desde la óptica de Estados Unidos, una de las principales amenazas a su seguridad proviene del Triángulo Norte,
Y ahí está focalizado, ¿no es cierto?, gran parte de las medidas desarrolladas, por ejemplo, en materia de seguridad negociadas y muchas de las medidas que se propició desarrollar a Manuel López Obrador durante su periodo, ¿no? Vamos a continuar analizando, estamos haciéndole foco al análisis de estos primeros días de la administración del presidente Donald Trump. En la siguiente gráfica que tenemos a continuación, aquí está el comercio bilateral. Llegamos derecho a nuestro país. Nosotros tenemos dos cosas que ponerle atención. La visa waiver por una parte y luego el intercambio comercial que se traduce en el Tratado de Libre Comercio que tiene 21 años. El año 2018, para decirlo más cerca, producíamos entre lo que importábamos y exportábamos 24.000 millones de dólares. El año pasado, 33.000 millones de dólares. ¿Qué hay que hacer para que la variable del Tratado de Libre Comercio no se nos vaya a tocar por parte de la administración Trump? Bueno, ahí hay un tema fundamental que lo que espera, ¿no es cierto?, Trump desde Chile es cooperación. Chile no es un país prioritario, pero sí es un socio muy fiable por parte de Estados Unidos. No hay que olvidar que el año pasado cumplimos 200 años de relaciones diplomáticas, ¿no? Que además más de 11 años del tratado, 21 años del tratado, 21 años y 10 años de visa waiver. Entonces, se habla de que es uno de los países más confiables, pero sin duda un tema crítico para Estados Unidos es el tema de seguridad, y por eso el nuevo embajador que anunció inmediatamente es alguien que está referido a temas de seguridad, ¿no? Trabajó en la policía fronteriza, espera cooperación de Chile, y eso lo ha planteado también Rubio, ¿no? Y fundamentalmente desde la óptica de la seguridad y de ser una contraparte efectiva en la región. Desde esa perspectiva, ¿no es cierto?, podríamos asegurar que va a haber una mantención en estos indicadores. El embajador de Estados Unidos en Santiago está por llegar, es el experto en materia fronteriza. Tenemos una siguiente gráfica, esto es para dar cuenta de la magnitud del intercambio. La droga. Y en este gráfico Paz-Millet, aquí están los países productores, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia. De aquí, de este color verde de Centroamérica, de Sudamérica, uno va viendo, y el mapa así lo revela, es cómo hay tres rutas, ¿no? La ruta del Pacífico, la ruta del Centro y la ruta del Caribe. Esto habla de cómo hay una diversidad de carteles de la droga que llevan sus alijos hacia Estados Unidos. Por supuesto, también lo llevan a Europa, lo llevan a Asia. Siguiendo con la gráfica, nos va a desencadenar que al tomar las rutas, aquí principalmente las marítimas, Pacífico, Caribe e inclusive las terrestres, desemboca en México, y en México hay 6 salidas o 6 bocas por las cuales la droga es traspasada allá. ¿Cómo hacen estos países para decirle a Estados Unidos, oiga, ¿sabe qué más? Sí, le queremos ayudar en la lucha contra el tráfico de drogas? Bueno, ahí hay un tema bastante difícil, ¿no? Porque por un lado, por ejemplo, Estados Unidos con México han tenido un plan, ¿no es cierto?, hasta el periodo de Biden, que estuvieron trabajando conjuntamente en materia de seguridad y lo terminaron finalmente. ¿Por qué? Porque ahí está muy encapsulado, ¿no es cierto? El tema está enquistado en la sociedad en su conjunto. Entonces, hay un compromiso, pero necesitan ayuda de Estados Unidos. Y ahí hay ciertas señales contradictorias. Trump acaba de anunciar que, por ejemplo, se acaba la ayuda, ¿no es cierto?, para la lucha contra el narcotráfico en Perú, que es un tema crucial, ¿no? Entonces, necesitan estos países la colaboración de Estados Unidos, porque, por ejemplo, Bolivia en su momento dijo coca cero, y se afectó gravemente su economía durante el periodo de Banzer, ¿no? Después, bueno, también se necesita países que antes eran tránsito, y ahora en gran medida están saliendo países desde los que se envía la droga, como por ejemplo, se han hecho grandes descubrimientos, ¿no es cierto?, en Chile. ¿Por qué? Porque Chile es un país que tiene uno de los pasaportes más seguros, que tiene menos resguardo a nivel internacional y está siendo aprovechado por algunos, ¿no es cierto?, carteles. Entonces, sin duda, Trump tiene que asumir que para que efectivamente haya un control de la droga, tiene que haber colaboración económica y también, por ejemplo, en recursos de inteligencia, en generar capacidades en esos países. Con la académica Paz Millet del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile hemos hecho un análisis completo a esta primera semana de la administración de Donald Trump. Como nunca, bien movida. Paz, muy agradecido de que nos hayas acompañado en El Mundo Hoy.
De nada, muchas gracias. Vamos a ir a tomar contacto de inmediato con nuestra corresponsal en Roma, Mariana Díaz, para entender cómo afecta también la administración Trump en esta parte del viejo continente. Muy buenas tardes, Mariana, gusto saludarte. Hola, ¿cómo están? Así es, esta semana nos trasladamos a Alemania para explicarles la crisis política por la que atraviesa el país, que, dicho sea de paso, es la mayor economía de la Unión Europea. Es por eso que los países miembros de la Unión observan con atención y sobre todo con preocupación lo que sucederá en el país, en Alemania, de aquí al 23 de febrero, día en que habrá elecciones anticipadas y donde la segunda fuerza política es, ponga mucha atención, el partido ultraderechista y con claras raíces en el nazismo, Alternativa para Alemania. Esto según las encuestas, y que estaría detrás de los conservadores de la CDU. Alternativa para Alemania es una formación política que ya recibió el abierto apoyo del magnate estadounidense Elon Musk, a quien se le acusa de injerencia aquí en Europa justamente por su intento de influenciar el resultado de las elecciones en Alemania, utilizando para ello su poder mediático y también en el ámbito de las redes sociales. Hay que recordar que él es el dueño de la plataforma X, y el alcance del partido ultraderechista alemán se ha disparado precisamente en dicha red social desde que recibió el apoyo de Elon Musk. El millonario intervino virtualmente este fin de semana en el lanzamiento de la campaña electoral de Alternativa para Alemania, donde habló ante unas 4.000 personas, según los datos entregados por el mismo partido. Habló de la importancia de sentirse orgullosos de ser alemán, dijo que en las próximas elecciones lo que está en juego es el futuro de Europa y criticó que Alemania aún observe demasiado la culpa histórica. Inmediatamente líderes europeos como el primer ministro polaco condenaron el tono filo-nazi, tanto del evento como de la participación de Musk. Pero quiero que lo vea usted mismo, así que revisemos qué fue lo que dijo Elon Musk y sobre todo cómo lo dijo. It's good to be proud of German culture, German values, and not to lose that in some sort of multiculturalism that dilutes everything. I think there's frankly too much of a focus on past guilt, and we need to move beyond that. I think you want more self-determination for Germany and for the countries in Europe, and less from Brussels. Remigration. Und ich sage es hier und heute nochmal. Wir brauchen Remigration, um in Sicherheit leben zu können. Ahí escuchábamos también a la candidata de Alternativa para Alemania, a Alice Weidel, prometiendo cambiar la política de acogida de migrantes y de asilo que hasta ahora Alemania ha llevado a cabo. El discurso de Elon Musk causa aún más resquemores aquí en Europa porque lo pronuncia cuando todavía se está en medio de la polémica que desató el gesto que ustedes seguramente se recuerdan, el gesto que hizo durante la posesión de Donald Trump, gesto que se comparó con el saludo nazi o con el saludo romano. Bueno, ahora faltan 4 semanas para las elecciones en Alemania y, como acabamos de escuchar, el tema de la inmigración vuelve a estar sobre la mesa. Esto a raíz de un nuevo ataque con cuchillo que ocurrió hace solamente algunos días en una ciudad del sur del país, en el que un hombre de 41 años y una niña de tan solo 2 fallecieron. El ataque lo perpetró un ciudadano afgano que vivía en un centro de refugiados y que estaba bajo tratamiento psiquiátrico. Frente a esto, el candidato conservador Friedrich Merz, que tiene más probabilidades de ganar las elecciones, ha dicho estar abierto a la posibilidad de votar en el Parlamento junto a los ultraderechistas para sacar así adelante leyes que endurezcan la política migratoria de Alemania, rompiendo así el cordón sanitario, es decir, el pacto que establecieron entre partidos y coaliciones del país y que mantienen a Alternativa para Alemania fuera del poder.
Durante el mitin de la formación radical se produjeron también diversas manifestaciones en varias ciudades de Alemania en contra de la ultraderecha, e imágenes como esta que estamos viendo ya se han también producido en otros países de aquí de Europa y son el reflejo de la profunda polarización que se vive no solamente en Alemania, sino que también en el resto del viejo continente. Según los sondeos, el actual canciller socialdemócrata Olaf Scholz estaría en el tercer lugar de las preferencias. Así que a partir de ahora vamos a seguir muy de cerca desde aquí lo que pasa en Alemania de cara a las próximas elecciones del 23 de febrero y se los iremos contando. Yo me despido, les agradezco por su atención y nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Muchas gracias, Mariana, por este completo informe desde Europa, el impacto de la llegada de Donald Trump al poder. Continuamos con Chantal Aguilar y Cristian Pino en Digital PM.